עותק קטן, בלוע, שאיכשהו אחד הצליח להביא את פתק עם עפרון, וקרא אותו מתוך הכתבים החזן, שעדיין חי איתנו, נמצא בארצות הברית, בן ציון שנקר. וכך הניגון מגיע אלינו.
Lindo, ¿no? Interpretado por el conjunto Lev Umayan, que ustedes ya conocen. Les puse allí el enlace para que lo puedan escuchar. Después, al final de la clase, lo ponemos de vuelta. Está en YouTube. Estamos nuevamente este domingo 12 del mes de Adar Aleph, preparándonos para Purim, Catán, el pequeño Purim. Estamos con la perashá Tetzaveh de la semana pasada, la perashá que leímos este Shabbat. Esta perashá Tetzaveh tiene partes muy importantes, junto con Trumá, y hablan acerca de la construcción del tabernáculo. Tetzaveh comienza con la orden que le da Kadosh Baruj Hu a Moshe, aunque no le dice Moshe exactamente, sino que le dice Atá, tú, que ordene al pueblo de Israel que tome para él aceite puro prensado para encender las velas de la menorá, del candelabro del templo. Y luego de dar las instrucciones, sigue hablando de los distintos asuntos del templo, y en especial en esta perashá acerca de las vestimentas del Kohen Gadol. Los Kohanim en general y el Kohen Gadol en particular. El Kohen Gadol tenía varias prendas especiales, y entre ellas estaban dos que trabajaban juntas. El pectoral, o Hoshem Mishpat, el pectoral del juicio, se podría traducir, y también los Urim y Tumim. El pectoral tenía 12 piedras, y en cada una de las piedras estaban escritos los nombres de las tribus, de las 12 tribus. Y además tenía dos piedras especiales que se llamaban Urim y Tumim. Urim viene de la palabra Or, luz, y Tumim viene de Tam, de modesto, que sería lo contrario. Uno que tenía que ver con Gesed, otro con Geburá. Sería el estilo de lo que son las computadoras modernas con el sistema binario, donde hay 0 y 1, prendido y apagado, positivo y negativo. Y al estilo de nuestras computadoras, que el sistema binario es la base de todo el pensamiento de la computadora, lo que está por adentro, también los Urim y Tumim estaban dentro del pectoral. Y dice el Midrash, y así cuentan los sabios, que las luces de las 12 piedras del pectoral se encendían, y entonces el Kohen Gadol podía ver el mensaje de la pregunta que le estaba haciendo, que le mandaba Kadosh Baruj Hu, y se encendían a través de la fuerza que les daban las dos piedras que estaban adentro, los Urim Betumim. Entonces, digamos que es una computadora, sería bueno volver a armarla, esperemos que Kadosh Baruj Hu nos mande pronto al Mashiach y podemos ver cómo funciona. Seguramente es una computadora cuántica, una computadora que está por encima del tiempo y el espacio, pero que rememora lo que es la computadora clásica, que por un lado nosotros vemos todo un lenguaje de luces
que se van cambiando, y así vamos viendo una imagen y vamos escuchando sonidos. Y por dentro, en realidad, lo único que hay es que infinitos chips, infinitos conexiones, solamente dicen sí y no, 0 y 1, luz y oscuridad. Y así es como Dios creó el mundo, así como estudiamos. Hoy, entonces, en la Perashá Kitetse del Zohar, perdón, Tetzaveh, ordena, vamos a estudiar acerca de los Urim y Tumim. Recién subí el texto traducido, pero todavía no está a disposición. Vamos a ver si pronto lo tenemos. Todavía no está procesado por el sistema. Les voy a poner el texto entonces aquí escrito. Después lo vamos a poner en la web y van a poder bajarlo. Entonces dice, pon los Urim y Tumim en el pectoral del juicio, como decía recién, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando él venga delante de Dios. Así dice el verso de Éxodo, capítulo 28, verso 30, y se los voy a copiar aquí para estudiar, para verlo bien en hebreo, como hacemos siempre, y estudiar un poquito el Rashi, que nos trae una pequeña explicación. Entonces, dice la Perashá, Venatata el Hoshen Amishpat, et Aurim bet Atumim, veayu al lev Aaron, bebou lifnei Hashem, venasa Aaron et Mishpat. Aaron et Mishpat Benei Israel, al libo lifnei Hashem tamid. El Zohar simplemente nombra una parte de este verso. Trae la primera parte donde dice que va a estar en el corazón de Aarón cuando venga delante de Dios. Dice Rashi, et Urim bet Tumim. Urim, Tumim. Allí está escrito el Shem HaMeforash. Shem HaMeforash, como ustedes saben, es el nombre de Dios, el nombre Havayá, el nombre Yud, Hei, Rav, Hei, que no se puede escribir, salvo en la Torá, en los Tefilín, en los libros sagrados, pero no se puede pronunciar tal cual es. Nosotros en la plegaria usamos el nombre Adnut, Adonai, o utilizamos el nombre Elohim. Pero en la plegaria, cuando estudiamos o cuando hablamos del nombre, decimos Hashem, o también podemos decir Havayá, que es una forma de decirlo con las letras alteradas. Entonces, en general, todos los nombres de Dios, tanto Havayá, Elohim, los 10 nombres que corresponden a Sefirot, los 72 nombres de Dios que hablamos hace poquito, compuesto de 3 letras cada uno. También este nombre que habla Akadosh Baruch, que habla el Zohar, que es el nombre de 42 letras, que generalmente lo conocen ustedes con las 2 primeras palabras, Ana Bekoach.
este verso de 6 palabras por 7 versos, son 42 palabras, y las iniciales de estas 42 palabras forman este nombre de Dios de 42 letras. Que figura en casi todos los sidurim, en los libros de plegaria, en los libros de Kabbalah. Este nombre de Akadosh Baruj Hu tiene que ver con los serafim, con los ángeles que estaban sobre el arca sagrada, los ángeles con las alas, y especialmente con ciertos ángeles que tenían 3 pares de alas. Con unos pares de alas volaban, con otros pares de alas se tapaban los ojos, y con otro par de alas se tapaban las partes que hay que tapar. Pero todo esto es en forma alegórica, porque en realidad no hay que dibujar, como dice la Torá, no vas a dibujar nada de aquello que está, hacer figura de aquello que está en el cielo o en la tierra. Es simplemente una forma alegórica de referirse a cosas espirituales. Pero el tema es que se llaman los serafim, son aquellos dos angelitos que están simbolizados arriba del arca del testimonio, y que cuando el pueblo de Israel está en Shalom, todos unidos, están frente a frente, y cuando hay problemas en el pueblo de Israel se dan vuelta. Como allí en la tapa del Aron HaKodesh, del arca del testimonio, se revela, de ahí sale la voz de la presencia divina para hablar con Moshe, y también se revela la presencia divina cuando está el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur. Entonces, eso implica que cuando los serafim están frente a frente y se tocan las alas, y hay Shalom en el pueblo de Israel, entonces la presencia divina mora entre ellos, así como en la pareja. Zahu Shchina Beneyem. Si tuvieron el mérito, si se llevan bien, si es una pareja que tuvo la suerte de estar bien formada, entonces la presencia divina mora entre ellos. Ish Ben Isha. Si no, los serafim también tienen otra característica de acuerdo a su nombre. Lisrof quiere decir quemar. Entonces son esos serafim de fuego que se incineran a sí mismos de amor, de tanto amor fogoso, y se elevan como las llamas hacia Kadosh Baruj Hu. Y cuando el pueblo está así, entonces ese fuego es como el fuego de los korbanot, el fuego del incienso, el fuego de las ofrendas quemadas, que se elevan a Dios y son un aroma grato para Hashem. Y con ellos se elevan nuestras plegarias, se elevan nuestros pedidos, elevan lo que se llama la Or Joser, la luz que retorna. Es la luz, el feedback que nosotros le damos a Kadosh Baruj Hu, así como la novia le devuelve al novio la luz que él le emite. Esa luz que nos envía Kadosh Baruj Hu, la bendición, la fuerza de vida, se llama Or Yashar, luz directa. Y así también la luz directa es como la luz del sol, y la luz indirecta es la luz de la luna. La luz Yashar es de Dios, la luz que retorna es de
sus criaturas que se dirigen a él. La luz Yashar es la luz del novio, del marido, que se acerca y toma la iniciativa, y la luz José es la respuesta de la novia que también se acerca y extiende su mano para unirse a él. En definitiva es la unión de Za con Nukva de Za. O sea, Zeir Anpin, que son las 6 emociones del corazón, con Nukva de Zeir Anpin, o sea, el femenino, en relación al Zeir Anpin que es masculino, es la unión de el Yesod, la Sefirá Yesod, Tzadik Yesod Olam, Yosef, con Malhut, que es el momento en que todo lo que había arriba, toda la idea, toda la ilusión de los padres que son Abba Beima, Jochma y Binah, inspirados por Dios, que es Keter, dan a luz a los hijos, que son Zeir Anpin, el hijo, y Malhut, que es la novia, dan a luz las emociones y la acción. Y cuando las emociones van junto con la acción, cuando el poder, esa energía que tienen las emociones, que impulsa todo lo que nosotros hacemos, va en concordancia con lo que pensamos, con Abba Beima, y se une con la novia para llenarla de luz, entonces todo está en armonía. Y así, Ish Beisha, Shechina Beneyem, Shechina, que es ese fuego sagrado representado por los serafín cuando están unidos. Así, Ish y Isha están compuestos por las letras Yud, Aleph, Shin, Hei. En ambos hay dos letras en común, Aleph y Shin, que significa fuego, Esh. Entonces cuando ese fuego sagrado es por la presencia de Dios, luego entre ellos se une la Yud, y la Hei, formando Yud-Kei, el nombre de Dios. Entonces ese fuego representa a Dios que está en ellos, el fuego del amor. Pero si sacamos la Yud y la Hei, solo queda el fuego que los consume. El fuego de esos serafín que están de espaldas y solamente elevan un fuego no querido, como fue el que elevaron Nadab y Abiú. Ese fuego que trae la muerte, el fuego que nos separa de Akadosh Baruj Hu. Asher tiene las dos primeras letras parecidas, pero Asher viene de Ashirut, que quiere decir riqueza. Y justamente tiene que ver porque lo nombramos la semana pasada cuando hablamos en la Torá de la Perashá, porque en la parte de la tierra de Israel que pertenecía a la tribu de Asher,
que es donde está el mejor aceite, allá en la Galilea, en las montañas del norte de Israel, está la parte de la tierra de la tribu de Asher, y Lea llamó a Asher, a Ashreni, a Kadosh Baruj Hu. Un segundito. Aquellos que no entraron en la clase temprano y no escucharon la melodía con la que empezamos, perdón, Asher con Ain es riqueza, pero con Aleph es dicha. Osher quiere decir dichoso o honorable. Muy bien, entonces con esta introducción que le di con el tema de las 42 letras, vamos a entrar de lleno en la explicación del Zohar. Vamos a ver si ya está disponible la página que subí. Bueno, no sé por qué todavía no está. No importa. Entonces, estábamos en la lectura de Rashi, lo que nos dice Rashi sobre Urim Betumim. Decíamos que está escrito el nombre Shema Meforash, el nombre sagrado, el nombre tremendo de Akadosh Baruj Hu, ya no Betos Kaflei Ahoshen, y estaban puestos adentro del pectoral. Shaliadó Umeir de Barab, que a través de él iluminan las palabras, Umetamem et de Barab, y hace coincidir las palabras. Metamem, entonces también quiere decir, ¿por qué se llamaba? Se llamaban Urim Betumim. Urim, habíamos dicho que viene la palabra luz. Entonces, por un lado alumbraba, y el otro Metamem, quiere decir que las hacía inocentes, las hacía coincidir, las hacían completas, de la palabra Tam. Y también Sniut, inocente, quiere decir que ocultaba. Entonces había unas palabras dentro de las 12 piedras, había unas que se iluminaban y otras que mantenían oscuras. Entonces, leyendo ese mensaje, el Cohen utilizaba también su inspiración divina, el Ruach HaKodesh, y podía saber, de acuerdo a las piedras que estaban iluminadas y de acuerdo a las letras de los nombres de las tribus que quedaban prendidas, cuál era la respuesta a la consulta que se le hacía. Por ejemplo, el rey, cuando quería salir a la guerra, iba al Cohen y le preguntaba,
o en casos muy difíciles del Estado, de la tierra de Israel, que había que tomar decisiones, entonces iban allí. También puede ser una consulta personal. Iba al Cohen y el Cohen le daba la respuesta. ובמקדש שני היה החושן, שאי אפשר לכהן לכהן גדול להיות מחוסר בגדים. Dice que en el segundo Beit HaMikdash estaba el Hoshen, porque el Cohen Gadol no podía faltarle ninguna vestimenta. ¿Y por qué aclara esto? Porque ustedes saben que en el segundo Beit HaMikdash no estaban todas las cosas que estaban en el primero y estaban en el tabernáculo. El altar de incienso de oro, la menorá, los panes, el arca, todo eso estaba guardado. Cuando Shlomo Amelech construyó el Beit HaMikdash, también construyó un lugar donde esconder todas esas cosas en caso de guerra, y entonces dejó ordenado para que en el futuro, en caso de que haya peligro, que todo eso fuera guardado en un lugar secreto, y allí están todavía. Entonces todo fue guardado. También está guardado el tabernáculo original, salvo el pectoral. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol no le podía faltar ninguna vestimenta. Entonces eso, a pesar de que era todo de oro y de una santidad muy especial que no había en el segundo templo, esa prenda sí estaba. Abalotó Hashem lo había betojó. Pero ese nombre que tenía guardado también entre las prendas, que sería como la batería o la fuente de energía que hacía prender las luces del Urim Betumim, eso allí no estaba. Entonces, por lo tanto, ya había perdido la capacidad de dar respuesta. Simplemente el Cohen lo tenía puesto y nada más. Ve'al Shem Oto Aptav U Karui Mishpat. Y entonces, por eso es llamado Mishpat. El Hoshen Mishpat. Mishpat quiere decir o la oración o la sentencia, el juicio, y está traído del verso de Bamidbar 27-21, que dice, Besha'al lo Bamishpat Aurim eta Mishpat Bene Israel. Eta Mishpat Aurim. Entonces dice, y le va a preguntar a él la sentencia de los Urim. Entonces en realidad la respuesta era de las dos piedras estas, Urim, que cada una tenía 6 nombres de cada tribu. Cada uno tenía 6 de las tribus escrito en cada uno. Entonces este era el origen de la sentencia y la respuesta que daba todo el sistema este del nombre de Dios, de los Urim y Tumim, y el pectoral con las 12 piedras. Entonces dice, Et Mishpat Benei Israel, para llevar el juicio o la sentencia, la respuesta al pueblo de Israel. Davar She'em Mishpatim Benochachim Aliado Im Lasot Davar o Lo Lasot. Como decía recién, alguna cosa que hayan preguntado si hacer algo o no hacer, ellos, ahí estaba la respuesta de los Urim Betumim. Pero el Lefi Midrash Agadá, uno de los Midrashim se llama Midrash Agadá, donde hay muchas historias que cuentan los sabios. Shahoshen Mehaper al Meibatei Adin. Dice que también el Hoshen Mishpat expiaba por la distorsión del juicio. Cuando las personas naturalmente, nadie puede tener un juicio 100% justo, y especialmente los jueces que no están de acuerdo con la Torá o que están influenciados o han recibido
alguna coima. Entonces, el Cohen Gadol, así como Cohen Gadol bendecía y en Kippur expiaba por todo el pueblo de Israel, cada una de las vestimentas tenía una función. El Hoshen Mishpat expiaba especialmente por los problemas que había con los juicios, con la aplicación de la justicia, por la distorsión del juicio. Y Nikra Mishpat al Shem Slichat Mishpat. Entonces se llama Mishpat porque produce el perdón del juicio. Entonces, así como hay juicio aquí abajo en la tierra, también hay juicio divino. Entonces, el juicio que nosotros recibimos aquí abajo, y sobre todo si está distorsionado, eso se perdona por el Mishpat, por el juicio en lo alto, del juicio de lo alto a través de esta prenda del sumo sacerdote. Ya habíamos dado un adelanto de este estudio acerca de cómo estaba compuesto y que también aparte de los nombres de las 12 tribus estaba el nombre de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. También tenía el nombre de 42 letras y también el nombre de 72 letras. Estaban colocados en el pliegue del pectoral. Y hacían que las letras grabadas en las piedras brillen de manera secuencial para explicar y responder a la pregunta formulada por el sacerdote. Entonces dice el Zohar: pon los Urim y los Tumim en el pectoral del juicio, y estará sobre el corazón de Aarón cuando él venga delante de Dios. Rabbi Yehuda dijo: el significado de la palabra Urim se ha explicado como derivado de Meirim, Meirim que significa iluminar, ya que ilumina las letras grabadas en las piedras del pectoral. Y este es el secreto místico de la lente que brilla. La lente que brilla, se dice en Kabbalah, Aspaklaria Meira. Aspaklaria Meira lo habíamos estudiado varias veces cuando estudiamos acerca de la Sefirot. Y dijimos que cuando Dios creó los mundos, hizo un vacío.
y hizo un vacío, representado por este círculo, en medio de su luz infinita, y en ella insertó el Kav, la línea. ¿Qué es la línea? La línea es una línea de luz que es la segunda contracción. La primera contracción es cuando Dios retira en cierto lugar, en un punto dentro de su ser, de su luz infinita, un lugar vacío para que ahí crezca la creación que él iba a hacer. Un tablero de dibujo, una mesa de trabajo. Y entonces allí llevó su lápiz y invistió una línea. Y esa línea que son las 10 sefirot, Ora Kav, o Kav Amidah, también es dicho, la línea de medida, pero la traducción no es medida, sino Midah, viene de Midot, de las cualidades, de los atributos del alma. Entonces esta es la línea de medida en el sentido de que ese es el patrón en el cual se basa toda la creación, todo está basado en las 10 sefirot. Entonces, lo primero que entra es la sefirá de Jochma. Entonces acá hay como una barrera que tiene que ser atravesada para que penetre la luz. Jochma, Binah, Gesed, Geurat, Tiferet, Netzahot, Yesod, Malhut. Esto es muy simbólico, pero todo está creado así. Entonces, estas 10 sefirot son lo que se llama el plan de la creación, Adam Kadmon, y de ella emana el mundo de Atzilut, donde la luz misma surge de la línea de luz infinita de Dios, es una emanación directa del Or Ein Sof. Todo lo que hay alrededor es Or Ein Sof infinito. Entonces, esto que penetra aquí es una extensión, por eso se llama Amshahá o la letra Vav, o Arijampina, Arijá. Esta es una extensión de la luz infinita dentro de la creación, dentro del lugar donde iban a estar los mundos. Entonces primero viene emanación, después viene Briá, después Yetzirá, después Malhut, etcétera, etcétera. Se puede ver desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, como estudiamos en Hasei David, en Kabbalah, porque depende si uno lo ve desde el punto de vista de Dios, él lo ve desde Jochma hasta Malhut. Nosotros que estamos abajo lo vemos desde Malhut, que es el mundo de hacia arriba. Pero todo es relativo, es todo bastante como parábola. Entonces, en este lugar, que está aludido en la Teibat Noach, en la barca de Noach que él construyó, y le dijo, Dios le dijo a Noach que haga todo una nave toda cerrada y que arriba ponga una ventana. Esa ventana se llamaba Zohar. Zohar la Teibat. Zohar quiere decir un brillo, un resplandor. O sea, sería el lugar por donde entra la luz para iluminar toda la Teibat. Entonces acá está aludido como ese lugar donde entra la luz para iluminar toda la creación. Y de ahí viene el nombre del libro de Zohar. El Zohar en la Torá, después está aludido en el libro de Daniel, cuando dice que a Tzadikim y a Iru, que Zohar Arraquía, en el futuro por venir, los Tzadikim van a iluminar como el resplandor del cielo, el resplandor del firmamento. Entonces, ¿qué significa eso? Que los Tzadikim, como Moshe, como todos, transmiten la luz infinita de Dios dentro de la creación, por eso el justo es el fundamento del mundo. Ellos hacen que el mundo siga existiendo porque transmiten la palabra de Dios, la luz infinita de Dios a la creación. Entonces, esto, ¿sí? Para entenderlo bien, en Hasidut utilizamos la parábola
psiquis, del alma humana, de la persona. Entonces la persona tiene una conciencia, que es todo lo que nosotros sabemos y somos conscientes, el pensamiento, el habla y la acción, y tenemos un inconsciente, el Keter. Entonces, todo esto que está acá alrededor es Keter, es el inconsciente. Y esto que entra dentro de la creación es la conciencia. Por eso Atzilut es Jochma, Briah es Binah, Yetzirah es Zeir Anpin, las 6 emociones, y Malhut, Asiá, el mundo de Asiá, es Malhut, la acción. Entonces, aquí, en este lugar, es el lugar donde se ubica lo que se llama Aspaklaria Meira, una lente, un cristal, como un telescopio, que transmite exactamente la luz que hay afuera, la transmite al interior. Y así por eso Moshe Rabbeinu es llamado Aspaklaria Meirá, porque es su alma es a nivel de Jochma de Atzilut, entonces está exactamente aquí, y él es el intermediario, por eso está dicho que Moshe Rabbeinu es de la cintura para arriba divino y de la cintura para abajo un hombre material. Eso también significa que es un intermediario que conecta. Esta Aspaklaria Meirá es un intermediario que conecta, y entonces ahí entendemos un poco mejor cómo son las piedras, cuál es la función de estas piedras, porque se llaman Urim, porque revelan en este mundo, ponen luz a aquello que está oculto. Aspaklaria Meira. Entonces dice, pon los Urim y Tumim en el pectoral del juicio, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando él venga delante de Dios. Aspaklaria Meira. Esa es la letra, y está dicho que es también la piedra de zafiro, Eben Sapir, y como ustedes ven, puede ser, aquí hay tormenta y hoy la conexión está bastante mala. Espero que la clase se pueda entender lo mejor posible. Entonces, Eben Sapir es justamente esa piedra que está colocada allí, que es la piedra más transparente y cristalina, que la luz pasa y no es distorsionada para nada. Y no solamente eso, sino que es amplificada para que llegue a todos los mundos. Pero es amplificada tal como Moshe, por eso Moshe se llama Aspaklaria Meirá, porque a través de él Dios habla y todo lo que dice es exactamente la palabra de Dios. Y por eso Sapir tiene las letras Samas Pei Reish, de la cual surge la palabra Sefirá. De ahí surgen las Sefirot, de la Eben Sapir. Entonces también hay relación Sahar Nekeiva, masculino-femenino, entre esa piedra que es la que da origen a todas las Sefirot, a la luz de las Sefirot, y Nekeiva, que son las Sefirot, los recipientes. Entonces, Sahar es la luz que se transmite, y Nekeiva, la parte femenina, es los recipientes que reciben esa luz. William pregunta cuál es la parte mística Urim y Tumim con relación a las piedras. Bueno, todo lo que estuvimos hablando en toda la clase hasta ahora nos referimos justamente a esa parte mística, como a través de la iluminación de estas piedras, todo el Hoshen Mishpat, que son las 12 piedras, algunas se iluminan y otras no para dar la respuesta.
Pero vamos a seguir estudiando esto y a lo mejor contesto un poco más en profundidad. Por supuesto que todo lo que se explique es muy poco. Entonces dice, estos Urim Betumim que estaban dentro del pectoral, estaban activados por el nombre sagrado de Dios de 42 letras, y este es el secreto místico de Aspaklaria Meirá. Entonces, ese espejo, ese vidrio, ese cristal, esa piedra preciosa, es el foco donde se centra la luz que va a entrar allí y a través del cual se manifiesta la inspiración divina. El Ruach HaKodesh que tenía el Kohen Gadol para interpretar la respuesta es esa inspiración divina que era canalizada a través de los Urim Betumim. Y posiblemente este era el origen de los cuentos que hablan de la bola de cristal. Algunos piensan que esa bola de cristal tiene algún poder, pero evidentemente es todo imaginación de aquel que está mirando. En cambio esto era exactamente una Aspaklaria Meirá. Lo otro es una ilusión. Bueno, espero que la grabación quede bien y después puedan recuperar alguna de las cosas que no hayan entendido. Entonces, otro de los aspectos místicos que hay en todo esto está traído por un Midrash que se llama Mikdash Melech. El Mikdash Melech es un Midrash sobre el libro de Zohar, escrito por un sabio de Marruecos llamado Buzaglo, y que él explicó allí respecto a este tema que esta Aspaklaria Meirá tiene que ver con el grupo de las Sefirot llamado Zeir Anpin. Lo que decíamos recién, o sea, las 6 emociones del corazón relativamente masculinas respecto a Malhut, que es femenina. Las emociones del corazón que canalizan toda su luz a Malhut, que no tiene nada de luz por ella misma. Y eso está representado en las 6 letras, en las 6 palabras del Ana Bekoach por cada verso, que son las iniciales de el nombre de Dios de 42 letras. Entonces, esta lente que brilla está formada por las letras del nombre sagrado de 42 letras, alojado entre el pliegue y el pectoral, a través del cual se crean los mundos. Entonces, ¿se entiende ahora por qué este nombre representa a la piedra Aspaklaria Meirá que crea los mundos? Porque es este punto, que es ese agujero negro, ese salto cuántico desde desde la inconsciente hacia la conciencia, donde se rompe el velo, la cortina o el telón que separa lo conocido de lo desconocido. Y ese es el secreto de la revelación de la respuesta a aquella pregunta que viene directo por inspiración divina hacia el sagrado sacerdote a través de estas piedras. Y por eso decíamos que este nombre de 42 letras tiene que ver con los serafim, que
son los que elevan la luz de abajo para arriba y conectan, y allá en la tapa del arca, en medio de los serafín, como dice de los querubín, allí estaban los querubín, que se acercaban y se separaban cuando el pueblo estaba bien o el pueblo estaba mal. Entonces de ahí de adentro de los querubín, de querub quiere decir acercar, Dios se revelaba y allí recibía la inspiración divina. Entonces dice, los tumim es el secreto místico de las letras incluidas dentro de la lente que no brilla. Aspaclaria, lo meira. Entonces así como hay un cristal que brilla, hay un cristal que no brilla. Habíamos dicho que los urim era la luz y tumim era la parte más sanúa, o sea, la parte femenina retraída que oculta. Uno es luz y otro es oscuridad, uno es positivo y otro es negativo. Y entonces los tumim tenían que ver con la sefirá de Malhut. Entonces la unión de Zeir Anpin, las emociones con Malhut, producían ese efecto de movimiento, que sería lo que mueve la computadora, digamos, y que se ilumina el nombre sagrado de 72 letras grabados en él. Entonces, en los Urim estaba el nombre de 42 letras, y en el Tumim estaba el nombre de 72 letras. Uno es Zeir Anpin y otro es Malhut. ¿Por qué Malhut es llamada la lente que no brilla? Porque no tiene luz propia, es como la luna que recibe todo del sol. Así Malhut recibe todo de Zeir Anpin. Como decíamos antes, que se comparan con el sol, que es la fuente de la luz, y la luna, que no tiene luz. Sin embargo, Malhut no es iluminado directamente por el sol, sino que es iluminado por el nombre de 72 letras, que es el nombre más sublime, que tiene su fuente en Jochma, de acuerdo con el principio de que el Padre, como habíamos dicho, es Jochma. Entonces, Jochma, que es el Padre, es el que se conecta con la última sefirá, es el que sostiene a la hija. ¿Sí? Siempre el padre está más conectado con la hija y la madre con el hijo. Así como el nombre de 42 letras representa a Zeir Anpin y a la luz, el nombre de 72 letras representa a ese lugar que todavía es parte de la oscuridad, pero que es el relámpago que brilla en la oscuridad. Entonces estos son el secreto místico, estos dos, el secreto místico del santo nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud-Kei Vav-Kei. Entonces juntos llamados Urim Betumim. Entonces dice el Zohar, ven y mira, cuando estas letras de estos dos nombres son ubicados allí, dentro del pliegue del pectoral, su poder iluminaba a las otras letras que estaban grabadas sobre las piedras del pectoral, es decir, las letras de los nombres de las 12 tribus, iluminando a algunos y dejando a los demás oscuros. Y así el sumo sacerdote podía encontrar la respuesta a la pregunta y actuar en consecuencia. Entonces, a través de que estudiamos un poco el secreto del Hoshen,
que por supuesto en nuestra época no existe, y como decíamos ya en la época del Segundo Templo, estaba pero no funcionaba como correspondía. Todo eso está guardado para cuando venga el Mashiach, y todo eso va a empezar a funcionar de nuevo con la llegada del Mashiach. Hoy nos tenemos que conformar con buscar en Google. Google serían los Urim Betumim que tenemos en nuestros días. Esperemos que pronto Akadosh Baruj Hu nos mande el Mashiach y nos revela al verdadero buscador, al verdadero dador de respuestas, y que no nos va a traer infinidad de posibilidades. Cuando uno busca en el internet, a veces la mayoría de las cosas que hay son mentiras, son inventos. Hay que saber muy bien de qué se está tratando, hay que estar en contacto con los Jajamim, con los verdaderos sabios de Israel, para que cuando uno entre en internet sepa si lo que está leyendo es verdad o es mentira. Baruch Hashem, cuando uno busca con las palabras correctas, siempre cuando uno pregunta con las palabras correctas, obtiene la respuesta correcta. Cuando uno no obtiene la respuesta correcta, quiere decir que la pregunta no estaba bien formulada. Pero además necesitamos Aspaklaria Meirá. En la Aspaklaria Meirá, el Moshe de la generación, el Mashiach, el Rebbe, incluso cuando nosotros hacemos la pregunta incorrecta, la respuesta nos ilumina, porque Él no nos da una respuesta de acuerdo a lo que nosotros pensamos o que nosotros creemos que es lo mejor, sino que nos viene la respuesta de lo que es la verdad, lo que verdaderamente quisimos preguntar en nuestro interior y lo que verdaderamente necesitamos saber y decidir. En nuestra época, esta Aspaklaria Meirá es el Rebbe, es el Moshe de la generación, y los Hasidim de Chabad tenemos los Urim Betumim, el Hoshen Mishpat, que es el Igret HaKodesh. Los libros de Igret Kodesh, que siempre tenemos uno a mano para hacer consultas, hay muchos tomos, son libros de preguntas, de respuestas que dio el Rebbe, y tenemos hojas, y cuando nosotros tenemos alguna carta que nos llega o tenemos algún asunto, lo ponemos acá adentro, y Akadosh Baruj Hu se ocupa de hacer que eso funcione bien. Pero de todas maneras, uno lo abre en algún lugar, son todas las cartas que el Rebbe de Lubavitch escribió y contestó a miles y miles de personas desde antes todavía que era Rebbe, y durante los más de 40 años que fue Rebbe. Lo harimos por providencia divina, o sea, uno tiene que hacer determinadas cosas, pero en definitiva lo principal es tener una buena intención y pedir consejo de Akadosh Baruj Hu. Y el Rebbe es el Moshe, es el que Akadosh Baruj Hu le dice lo que nos tiene que decir a nosotros. No es Dios, no es Él el que habla, sino que Dios habla a través de su garganta, porque Él está completamente anulado. Bueno, después voy a leer con detenimiento qué es lo que se abrió aquí, y les voy a comentar, porque si lo abrí frente a todos ustedes, quiere decir que la respuesta también tiene que ver con ustedes. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, en las últimas clases estuve introduciendo muchos temas de Kabbalah,
aclarando algunos términos, algunos conceptos, porque todo esto va a ser muy importante para cuando estudiemos la reencarnación del Aris al Shara Gilgulim. Dejamos por hoy entonces la clase. Vamos a despedirnos de vuelta con este hermoso Nibún. No sé si todos leyeron el origen del Nibún tan conocido Animamin. Yo creo, yo tengo fe, con fe completa en la llegada del Mashiach, donde se ponen las letras, las palabras del Rambam, en su libro Yad HaZaká, al final, donde habla del Mashiach, y donde habla de los 13 principios de la fe. Y el principio de la fe, uno de los principios es que yo tengo fe en la llegada del Mashiach, y a pesar de que se demore, yo lo esperaré cada día hasta que venga. Y la melodía fue sacada de esta historia que les acabo de contar. Les voy a poner de vuelta el enlace para que ustedes lo puedan escuchar y ver a este conjunto tan hermoso. El conjunto de que lo toca ustedes lo conocen, Lev Umayan. No se vayan que les voy a poner el enlace. Y les quería decir que mañana viajo a Jerusalén. No sé si voy a poder llegar a estar en el Kotel, pero todos aquellos que quieran mandar su pedido al lugar más elevado del planeta, del universo, a Jerusalén, Ira Kodesh, hagan clic en este enlace y después lo ven. Manden sus pedidos por email o por WhatsApp, como ustedes puedan, y yo voy a tratar de leerlos allá en Jerusalén. Y aquellos que quieran enviar su donación por PayPal, a esta dirección. Eso va a llegar directo a Jerusalén. Espero que en un ratito ya esté disponible la grabación y ahora vamos a subir el material de estudio a la página de internet. Bendiciones de la tierra de Israel. Que tengan todos una hermosa semana, de mucho éxito, de parnasá, de sustento, de salud, de paz en el hogar, hijos sanos, que el que no tenga salud que la recupere, el que no tiene pareja que se case pronto, que podamos estar en el Brit Milá junto con el Mashiach.